Clarita no recordaba cómo era dormir en silencio. Hacía meses que el frío de la calle, los ruidos de los autos y los gritos de gente apurada se habían convertido en su banda sonora nocturna. Aquella madrugada, el concreto de la acera parecía aún más helado de lo normal, y su almohada rosa, sucia, desteñida, pero guardada como un tesoro, era el único vestigio de una vida que parecía haber ocurrido en otro planeta. Tenía 11 años, pero sus hombros ya cargaban más de lo que muchos adultos podrían soportar. Ya no lloraba, no por falta de tristeza, sino por ahorrar energía. Llorar la fatigaba y ella necesitaba estar alerta. A veces, antes de cerrar los ojos, aún veía la cerca blanca de la hacienda, los campos abiertos, los cascos galopando a lo lejos. Pero el recuerdo siempre se interrumpía por el sacudido de una bolsa de basura o un empujón desconfiado de otro indigente. Todo cambió cuando aquella noche se atrevió a detenerse frente a un edificio de cristales en el centro de la ciudad. El mismo donde él, Ricardo Montes, vivía. Montes apareció como una sombra. Era muy temprano para ser mañana, muy tarde para ser noche. Clarita se despertó con el sonido metálico de un cubo golpeando el suelo. No tuvo tiempo de moverse. El agua fría la alcanzó de lleno, como una bofetada líquida, cortándole el aire de sus pulmones. No hubo grito, solo temblores. Agarró la almohada como si pudiera esconderse dentro de ella. Ricardo ni siquiera gritó, solo la miró con desprecio. Dijo algo sobre y vagancia, venganza barata, y volvió al edificio como si hubiera tirado basura. Clarita se quedó allí, encogida, temblando tanto que sus dientes chasqueaban. Pero alguien vio, o mejor, algo. Al otro lado de la calle, dentro de una pequeña bahía improvisada en los fondos de un galpón de eventos, un caballo blanco levantó la cabeza. Sus ojos siguieron la escena como si ya supieran lo que significaba el sufrimiento humano. Su nombre era Campeón, y aquella noche él hizo algo que lo cambiaría todo. Campeón no era un caballo cualquiera. Había sido entrenado para obedecer órdenes con precisión milimétrica, moldeado para brillar en concursos y mantenerse ajeno a todo lo que no estuviera en la pista. Pero aquella noche, algo cambió. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio a Clarita ser mojada por aquella violencia silenciosa. Relinchó en voz baja, como si llamara a alguien. No había nadie, solo él y la niña encogida al otro lado de la calle. Con una calma extraña para un animal de su estatura, empujó la reja floja de la bahía con el hocico y salió. El cuidador de turno, probablemente dormido o distraído, no notó su ausencia. Con pasos firmes, el caballo cruzó la desierta calle y se detuvo frente a la niña. Ella no se movió. Estaba paralizada, pero sus ojos entreabiertos notaron la gran sombra acercándose. Pensó que se trataba de un delirio, un reflejo de los recuerdos que siempre la transportaban de vuelta a los campos. Pero no era así. Campeón se recostó despacio a su lado. Y por primera vez en meses, Clarita sintió calor. La escena parecía sacada de un sueño extraño. Una niña andrajosa, recostada en la acera, con un caballo blanco pegado a su cuerpo, como si fuera su manta viviente. Y fue así como doña Beatriz los encontró. La profesora retirada tenía la costumbre de pasear temprano por el centro, siempre cargando una bolsa con pan para los sin techo. Pero aquella mañana se detuvo, se quedó helada. Vio algo allí que nadie más notaría. Niña, no solo el dolor, sino también la dignidad que aún permanecía en ella. No dudó. Se quitó el abrigo, cubrió a Clarita y llamó a la única persona que sabía que no la llamaría loca por acoger a una niña con un caballo, su sobrina, Elena. Mientras tanto, se agachó junto a la improbable dupla. Clarita se despertó asustada, con los ojos muy abiertos y el cuerpo aún tembloroso. Pero cuando vio a la señora sonriendo y hablando suavemente, como quien conversa con un pajarito herido, sintió que tal vez, solo tal vez,
Aún había lugar para la confianza. Campeón no era un caballo cualquiera, había sido entrenado para obedecer órdenes con precisión milimétrica, moldeado para brillar en concursos y mantenerse ajeno a todo lo que no estuviera en la pista. Pero aquella noche algo cambió. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio a Clarita ser mojada por aquella violencia silenciosa. Relinchó en voz baja, como si llamara a alguien. No había nadie, solo él y la niña encogida al otro lado de la calle. Con una calma extraña para un animal de su estatura, empujó la reja floja de la bahía con el hocico y salió. El cuidador de turno, probablemente dormido o distraído, no notó su ausencia. Con pasos firmes, el caballo cruzó la desierta calle y se detuvo frente a la niña. Ella no se movió. Estaba paralizada, pero sus ojos entreabiertos notaron la gran sombra acercándose. Pensó que se trataba de un delirio, un reflejo de los recuerdos que siempre la transportaban de vuelta a los campos, pero no era así. Campeón se recostó despacio a su lado, y por primera vez en meses, Clarita sintió calor. La escena parecía sacada de un sueño extraño. Una niña andrajosa, recostada en la acera con un caballo blanco pegado a su cuerpo, como si fuera su manta viviente. Y fue así como doña Beatriz los encontró. La profesora retirada tenía la costumbre de pasear temprano por el centro, siempre cargando una bolsa con pan para los sin techo. Pero aquella mañana se detuvo, se quedó helada. Vio algo allí que nadie más notaría. No solo el dolor de la niña, sino también la dignidad que aún se resistía en ella. No dudó, se quitó el abrigo, cubrió a Clarita y llamó a la única persona que sabía que no la llamaría loca por acoger a una niña con un caballo, su sobrina, Elena. Mientras tanto, se agachó junto a la improbable dupla. Clarita se despertó asustada, con los ojos muy abiertos y el cuerpo aún tembloroso. Pero cuando vio a la señora sonriendo y hablando en voz baja, como quien conversa con un pajarito herido, sintió que tal vez, solo tal vez, aún había espacio para confiar. El centro de rehabilitación donde trabajaba Elena se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeado de altos eucaliptos y antiguos galpones reformados con materiales sencillos. Era un lugar sin lujos, pero impregnado de un olor a cuidado. Clarita llegó envuelta en una gruesa manta, con los ojos muy abiertos y las manos aferradas a la almohada rosa, como si aquel trozo de tela fuera su identidad. A Campeón lo trasladaron en el mismo camión, pero en un compartimento separado. El reencuentro, horas más tarde, fue silencioso y emocionante. La niña corrió hacia él con un ímpetu que parecía brotar del instinto, y el caballo inclinó su cabeza, rozando su hocico contra su frente, como quien reconoce un secreto. Nadie allí entendió cómo un lazo tan fuerte podía haber surgido de la nada. Pero Clarita lo sabía. En la primera noche lejos de la calle, durmió entre sábanas limpias con la ventana abierta, solo para escuchar los sonidos que provenían del establo, y durmió sin pesadillas. En los días siguientes, Elena trató de descifrar las marcas en el cuerpo del caballo. No eran solo señales de uso en competición. Había heridas internas, tensiones musculares incompatibles con el tipo de entrenamiento que debía tener. Algo andaba mal. Clarita no sabía explicarlo en detalle, pero hablaba de la hacienda, de la terapia con caballos, de las risas de sus padres y luego de los hombres de traje, de las camionetas negras, la desaparición de todo. Se le escapó un nombre, Ricardo Montes. Cuando Elena escuchó eso, su expresión se endureció. Ya había oído hablar de él, y no en buenos contextos. Con la ayuda de doña Beatriz, empezó a investigar discretamente. La desconfianza se transformó en certeza cuando un examen de imagen reveló algo inusual. Un pequeño chip metálico en la parte lateral de Campeón, camuflado bajo la piel. Eso no era común.
Era un dispositivo de rastreo y muy probablemente algo ilegal. El chip fue solo el comienzo. En los días siguientes, Elena consiguió acceso a un aparato específico para la lectura de datos encriptados. Lo que encontró allí la puso en alerta. Información de localización, fechas de transporte y en un código interno la mención de una sustancia experimental. Ningún criador de caballos usaría eso por sí solo, a menos que estuviera involucrado en algo turbio. Clarita, sin comprender los detalles técnicos, solo observaba, pero algo en su interior le decía que esos descubrimientos estaban ligados a la desaparición de sus padres. Empezó a recordar pequeños detalles, como el cuaderno de notas que su padre utilizaba, escondido en el fondo de un armario en la cuadra, y una conversación interrumpida entre su madre y un hombre que nunca más volvió a aparecer. Era como armar un rompecabezas sin saber cuál sería la imagen final. Pero Clarita, aunque tan joven, llevaba dentro de sí una fuerza silenciosa y decidió que ya no podía quedarse solo esperando. Fue entonces que en una mañana lluviosa pidió volver a lo que quedaba de la hacienda. Doña Beatriz dudó, pero Elena lo comprendió. Fueron juntas. El lugar estaba en ruinas, portones arrancados, el pasto invadido por la maleza, los galpones vacíos y con olor a humedad. Clarita caminaba despacio, con la mirada buscando recuerdos entre los escombros, y encontró. Al fondo de la antigua cuadra, bajo una pila de heno viejo, estaba el cuaderno de su padre, encapsulado en plástico y aún relativamente intacto. Las páginas estaban llenas de gráficos, nombres de sustancias, registros de los latidos del corazón de los caballos y anotaciones a mano que hablaban de un tal Protocolo Méndez. Elena se heló al oír ese nombre. El doctor Méndez había desaparecido años atrás, después de una denuncia por pruebas ilegales en animales de competición. Todo empezaba a encajar, y el hilo de la verdad parecía más cercano. De vuelta en el centro de rehabilitación, Elena pasó la noche revisando archivos antiguos, conectando fechas, nombres y direcciones. Mientras tanto, Clarita hojeaba el cuaderno de su padre como quien toca un relicario. Cada página era un pedazo de él. La forma en que escribía, los dibujos que hacía en los márgenes, incluso una anotación suelta. Cuidado con Montes, está detrás de todo. Eso le dolió. No porque fuera algo nuevo, sino porque sellaba lo que ella ya sentía. No había más duda. El hombre que le había tirado agua no era solo cruel, era peligroso y había destruido la vida de su familia. A la mañana siguiente, Elena reunió a Clarita y doña Beatriz. Tenían que tomar una decisión: denunciar formalmente y arriesgarse a ser silenciadas, o actuar con cautela y buscar más pruebas. Clarita fue directa, quería luchar, no quería que nadie más pasara por lo que ella vivió, y Campeón, parado en la puerta del establo, parecía entender. Fue entonces cuando decidieron esconderse. El centro de rehabilitación era seguro, pero ya había movimientos sospechosos alrededor. Autos desconocidos, llamadas extrañas. Usaron el viejo camión del padre de Elena, que aún funcionaba con esfuerzo, y partieron rumbo al interior. Pasaron días cambiando de lugar, pasando por reservas, alojamientos abandonados e incluso por una antigua casa de campo desactivada donde Clarita conocía cada rincón, pues pasaba allí las vacaciones con sus padres. Campeón aguantaba bien, pero se notaba el cansancio. Aún así, se mantenía cerca de Clarita, como si hubiera hecho un pacto que ni la misma naturaleza pudiera romper. Durante esas fugas encontraron más pistas: galpones con jeringas escondidas, archivos enterrados en bidones, etiquetas en frascos con los mismos códigos del cuaderno. Las evidencias se acumulaban y con ellas el riesgo. Pero Clarita, aún con miedo, no se rendía. Estaba guiada por algo más grande que la ira. Era la búsqueda de la justicia. La noticia de que Campeón había desaparecido
empezó a circular en el mundo de las competiciones. Un caballo de ese nivel, valorado en millones, no podía esfumarse sin causar revuelo. Pero Montes, lejos de declarar públicamente su desaparición, actuaba entre bambalinas, sobornaba, amenazaba y recorría zonas del interior con hombres contratados para encontrar a la niña ladrona y su caballo. Mientras tanto, Clarita empezaba a comprender lo que tenía en sus manos. Con la ayuda de Elena, digitalizaron el cuaderno de su padre y enviaron fragmentos a una ONG especializada en denuncias de crímenes contra los animales. Una semana después, recibieron respuesta. Los documentos coincidían con denuncias antiguas, archivadas por falta de pruebas. Y además, había registros de que otros caballos con chips similares habían desaparecido en los últimos años, en lugares vinculados a las mismas propiedades fraudulentas. Clarita sintió un escalofrío en el vientre. Su hacienda había sido solo el comienzo. El punto de quiebre se dio en una noche en la que decidieron volver a la ciudad para entregar un pendrive con todo el material directamente en manos de una fiscal conocida por Elena. Eligieron una ruta poco transitada, pero no sabían que lo seguían. En un camino de tierra, rodeado de altos eucaliptos, de pronto aparecieron los faros en el espejo retrovisor. Elena trató de acelerar, pero el viejo camión no tenía la fuerza necesaria. Quedaron acorraladas. Clarita agarró la mochila con el pendrive, mientras doña Beatriz intentaba calmar a Campeón, que se agitaba en el remolque. Montes salió del auto como si nada hubiera pasado. Estaba tranquilo, casi frío. Dijo que solo quería resolver todo en paz, pero sus ojos denunciaban otra cosa. Cuando intentó abrir la puerta del camión, Clarita reaccionó. No gritó, solo sostuvo con firmeza su mirada y dijo: «Tú me quitaste todo, no vas a quitarme más». Y en ese instante, la tensión estalló. Lo que Montes no esperaba era que Campeón, aún confinado, estuviera atento a cada sonido, a cada movimiento del exterior. Cuando escuchó la voz de Clarita cambiar de tono, un instinto más fuerte que el adiestramiento se impuso. Rompió la traba del remolque con una patada seca y salió a toda velocidad. El caballo, que ya había sido entrenado para saltar obstáculos, avanzó contra el empresario con la fuerza de quien protege a su propia cría. Montes cayó, con el brazo golpeado por una patada, y retrocedió tambaleándose. Elena aprovechó para llamar a la policía, mientras doña Beatriz ponía el camión en marcha de nuevo. El caballo se quedó allí, en posición defensiva, entre Clarita y el hombre que había destruido su vida. Cuando las sirenas empezaron a sonar a lo lejos, Montes intentó huir, pero fue detenido por dos agentes que habían recibido la ubicación en tiempo real, gracias a la alerta de la ONG. Clarita, aún temblorosa, no lloraba. Permanecía en silencio, con la mano sobre la crin de Campeón, como diciendo: «Se acabó». En los días siguientes, el efecto dominó comenzó. La detención de Montes sacó a la luz documentos, contactos, transacciones bancarias y nombres hasta entonces intocables. Clarita fue escuchada por las autoridades, acompañada por doña Beatriz y Elena, y por primera vez pudo contar su historia sin ser interrumpida o desacreditada. Habló de sus padres, de la hacienda, de los caballos, de las frías noches y de la mañana en la que todo volvió a empezar con el calor de un animal silencioso. La policía localizó el escondite donde mantenían a sus padres, aturdidos, pero vivos. Los estaban utilizando como mano de obra para mantener en funcionamiento el esquema de los caballos, sin dejar rastro alguno. El reencuentro fue contenido, marcado por lágrimas que apenas salían y abrazos que parecían eternos. Clarita no soltó la almohada rosa en ningún momento. Era el recordatorio de que, incluso cuando todo parecía perdido, algo en ella había resistido. Y ahora era hora de reconstruir. La hacienda fue devuelta a la familia por orden judicial, pero lo que encontraron al regresar fue un terreno devastado,
con marcas de abandono y silencio. Aún así, Clarita corrió por el campo como si viera allí el pasado entero revivido. Era como si cada paso fuera un llamado a comenzar de nuevo. Elena propuso algo que lo cambió todo: transformar el lugar en un centro oficial de rehabilitación y equinoterapia, abierto a niños y animales en situación de trauma. El proyecto, impulsado por la conmoción pública del caso y con el apoyo de ONGs y del Ministerio Público, salió del papel en pocos meses. Clarita participó en cada decisión. No quería lujos, quería acogida. Pidió que una de las cuadras se construyera al mismo estilo que la que existía antes, con madera rústica y heno suelto. Campeón ganó un espacio especial, con acceso libre a la zona central. Ahora era más que un caballo de competición. Era símbolo de resistencia. Poco a poco comenzaron a llegar niños, algunos traídos por consejos tutelares, otros derivados por terapeutas, todos con marcas distintas, en el cuerpo, en la forma de hablar, en la confianza. Clarita, a 1200, a pesar de su corta edad, se convirtió en una referencia. No por discursos o títulos, sino porque se sentaba en el suelo con los pequeños, les mostraba cómo acariciar al caballo, cómo respirar profundo cerca de él, cómo confiar poco a poco. Entendía lo que era tener miedo de dormir, de confiar, de pedir ayuda. Y Campeón parecía sentir eso también. Se acercaba despacio, bajaba la cabeza y esperaba. No hacía trucos, solo estaba, y eso bastaba. Clarita comenzó a escribir un diario, como lo hacía su padre. Registraba cada historia, cada paso, cada superación. A veces escribía en la madrugada, escuchando el sonido de los cascos en el prado, y pensaba que tal vez la vida no volvería a ser como era, pero podía ser algo nuevo y algo bueno. Un día, un reportero apareció en la hacienda queriendo hacer una nota sobre la historia de Clarita y Campeón. Ella dudó. No le gustaban las cámaras, los micrófonos, las preguntas que parecían ensayadas, pero Elena la convenció de que contar su historia podría ayudar a otros niños. La entrevista fue sencilla. Sin maquillaje, sin poses, solo ella, sentada en el banco de la terraza, con la almohada rosa en el regazo. Habló de las noches en la acera, del frío, del cubo de agua, de la llegada de Campeón. No lo romantizó. Dijo que tuvo miedo, que pensó que iba a morir, que no entendía por qué se habían llevado a sus padres. Pero también contó cómo un caballo la salvó sin decir ni una palabra. Como una señora desconocida le extendió la mano, como una hacienda en ruinas se convirtió en un refugio, y cómo, a pesar de seguir sintiendo miedo, ahora sabía qué hacer con él. La nota se viralizó. Gente de todo el país empezó a enviar cartas, donaciones y solicitudes para visitar el lugar, pero Clarita mantenía todo bajo control. No quería transformar el centro en una atracción. Quería que fuera seguro, silencioso, real, un lugar donde nadie tuviera que fingir estar bien. Se establecieron reglas simples: respeto, cuidado y tiempo. Algunos niños se limitaban a observar a los caballos desde lejos durante semanas. Otros se acercaban desde el primer día, cada uno a su propio ritmo. Campeón, ahora con cicatrices visibles y un brillo sereno en los ojos, continuaba allí, firme. Ya no galopaba como antes, pero parecía aún más imponente. Y Clarita sabía, sin él, nada de esto existiría. Él no era solo un caballo, era la parte de la historia que no se podía contar con palabras. Era quien se quedó a su lado cuando nadie más lo hizo. Meses después, en una ceremonia sencilla y con pocos invitados, la antigua hacienda fue oficialmente reinaugurada como el Centro Nacional de Rehabilitación y Equinoterapia João y Mariela, en honor a los padres de Clarita. Ella dio un breve pero firme discurso. Dijo que aquel lugar no se trataba de ella, ni de dolor, sino de nuevos comienzos.
que nadie elige pasar por ciertas cosas, pero sí puede decidir qué hacer después. También afirmó que Campeón era el verdadero héroe de la historia y que todo comenzó porque él hizo lo que nadie esperaba. Se quedó. La gente aplaudió, pero lo que Clarita más guardó fue la imagen del caballo mirándola con aquellos ojos profundos, como si entendiera cada palabra. No había trofeos ni medallas, pero había un campo limpio, rejas renovadas, niños sonriendo y un cielo abierto que parecía prometer algo nuevo. A veces, Clarita aún se encontraba recordando las frías noches de la ciudad, el miedo, la soledad. Era difícil borrar esos recuerdos, pero ahora, en lugar de sentir ira o tristeza, usaba esas memorias como combustible para acoger a otro niño, para proteger a otro caballo, para mantener viva la promesa que se hizo aquella acera. Si algún día lograba salir de allí, haría todo para que nadie más tuviera que pasar por lo mismo. Y lo estaba haciendo, con fallas, con cansancio, con días difíciles, pero haciéndolo. Doña Beatriz seguía a su lado, ahora cuidando el huerto y a los animales más pequeños. Elena daba clases sobre bienestar animal. Y sus padres, aún en recuperación, poco a poco volvían a sonreír. La herida no se cerró por completo, pero estaba cicatrizando, y eso ya era mucho. Una tarde, mientras organizaba los archivos de la biblioteca del centro, Clarita encontró una carta escrita por su padre, guardada entre las páginas del antiguo cuaderno. Era breve. Decía: «Si algún día lees esto, es porque has sobrevivido. Y si has sobrevivido, es porque tienes algo importante que hacer. Confía en ti. Eres más fuerte de lo que crees». Ella lloró. Por primera vez en mucho tiempo, lloró sin miedo. Lloró de alivio, de gratitud. Se dirigió hasta el establo y se sentó al lado de Campeón, que pastaba tranquilo. Permanecieron allí, en silencio. Ella sabía que él no necesitaba oír la carta. Ya lo sabía todo. Ya lo había visto todo. Él era parte de eso. Era el testigo viviente de que el bien, a veces, viene de donde menos se espera. Al mirar a su alrededor, Clarita vio niños corriendo libres, caballos sueltos en paz, y sintió algo que no había sentido desde la infancia: pertenencia. Ya no era la niña de la acera, no era solo la sobreviviente, era la guardiana de un lugar donde el dolor y la cura se encontraban, donde un caballo decidió recostarse junto a una niña y sin querer cambió el rumbo de muchas vidas. Acarició la crin de Campeón y susurró un «gracias». No necesitaba decir nada más. Él lo sabía, y aún sin palabras, respondió de la manera en que solo los caballos saben hacerlo, con presencia, con calma, con lealtad. Clarita cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y sintió que, por fin, estaba en casa.